Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos y amigas, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como @ranafunk con FONK al final. El día de hoy, en Perdimos el Guión, charlo con Sofía Cisniega, una actriz fabulosa, fantástica, de México, que nos cuenta muchísimas cosas súper interesantes sobre su vida, su carrera y muchas cosas más, y además sobre su costado como activista del cambio climático y de los derechos de los animales. La verdad que no se pierdan esta charla, vale mucho la pena. Hablamos de cine, de series y muchísimas cosas más. No los interrumpo más, los dejo con este episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el Guión. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien. Qué gusto estar hablando con vos este día. Porque bueno, aparte de ser una actriz talentosa, vengo viendo algunas de tus producciones hace varios años, la idea es repasar un poco tu vida, tu carrera actoral, obviamente, pero también quiero que luego hablemos en un ratito de tu rol como activista del medio ambiente y de los derechos de los animales. Claro, muchísimas gracias. Por favor. Vamos a empezar. Sofi, tu papá fue director de cine y sé que fue, creo que tu mayor fuente de inspiración para meterte en este mundo. ¿Qué recuerdos tenés de niña y cómo fue crecer con esta inspiración en casa, básicamente? Claro, pues bueno, sí, definitivamente representa, es probablemente la persona más importante en mi vida junto con mi mamá. Y bueno, pues sí, mi papá era director de cine, en realidad fue gran maestro de ajedrez, fue también, sí, 4º lugar mundial, digamos, al principio de su carrera. Luego se retiró de ser ajedrecista y se volvió guionista, ¿no? Escritor, director de cine, también dirigió teatro. Sí. Entonces yo crecí como en los sets de cine, en los teatros, y para mí siempre, pues era mi manera de jugar, ¿no? La actuación era... era la máxima expresión del juego y pues eso, ¿no? Mis juegos eran, yo jugaba a contar historias, jugaba a poner obras de teatro, jugaba con mis títeres, hacía que mis amigos actuaran en mis obras de teatro, ¿no? Mi papá aprendí a leer y escribir a los 4 años prácticamente sola, entonces wow. Después pues yo quería los cuentos infantiles que yo leía, que en mi imaginación eran pues increíbles, yo los quería volver como mucho más tangibles, ¿no? Entonces le preguntaba a mi papá si yo podía hacer que esas historias, o sea, contar esas historias de una manera, ¿no?, más tangible, con los personajes hablando y diciendo los diálogos, ¿no? En lugar de que hubiera un narrador. Y bueno, me enseñó a adaptar cuentos infantiles a obras de teatro desde muy chica. Me sentaba con él en la computadora y yo le decía, ¿no? Cómo quería, y me enseñó cómo a hacer los diálogos y todo eso, ¿no? Después imprimíamos las obras de teatro y ya yo las montaba con mis títeres y con mis amigos, etcétera. Entonces siempre tomé clases de teatro desde muy chica. Ajá. Y en realidad es algo que nunca me cuestioné, ¿no? El ser actriz, como que siempre, pues eso, era mi forma de expresión, mi manera de divertirme, siempre estuvo muy presente en mi vida y siempre lo tuve muy, muy claro, ¿no? Totalmente, o sea, naciste para eso, es una realidad, o sea, naciste en como algunos decimos, desde la cuna, sos desde la cuna esto. Pues sí, creo que sí. Ahora, también mi papá en ese sentido era muy estricto, ¿no? Porque para él, para él el cine nada más valía la pena hacerse si realmente era muy buen cine. Entonces, en ese sentido era muy estricto y había mucho respeto también hacia el hacer cine, ¿no? Entonces yo como actriz tenía que prepararme muy bien antes de atreverme siquiera a hacer cine. Entonces por eso siempre estuve estudiando y él insistía muchísimo en que tomara, en que hiciera, ¿no?, que estudiara la carrera de actuación. Y bueno, estudié en el Conservatorio de Stella Adler Studio en Nueva York. Sí. Me gradué de ahí. Y bueno, ¿no? Siempre, pues eso, como con ese respeto y sí, pues eso, ¿no? Bastante estricto en ese sentido, como no nada más. Y tampoco me dejaron ser, por ejemplo, actriz
o sea, una niña actriz, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque no es que empezaste tu carrera como esos niños actores que básicamente tienen como esa cosa de los padres de, no sé, hasta una cuestión hasta económica, ¿no? Voy a meter a mi hijo para ganar dinero y en este mundo, ¿no? Lo bueno es que no fue de esa manera. No, sí, exacto, no fue así en lo absoluto. Y lo cual pues les agradezco, ¿no? Cuando era chica sí. Me desesperaba porque de repente me invitaban a participar en cosas y pues no me daban mucho permiso, a lo mejor si era un llamado de un día, una cosa así, de repente, ¿no? Me dejaban, pero no era que me fueran a dejar hacer una película y dejar de ir a la escuela, ¿no? Eso, no querían que yo, o sea, querían que viviera mi infancia como una niña normal. Y más adelante, ya que terminara yo de estudiar y todo, aunque sí hice una película a los 15 años, hice otra a los 17. Está bien, pero no estás hablando de 5 años. Exacto. Totalmente. Sí. Dijiste algo muy interesante hace un rato, que para tu papá no era hacer cine porque sí, sino hacer buen cine. ¿Recordás de niña si te ponía películas y te decía esto es buen cine? ¿Tenés algún recuerdo de esas primeras películas que consideraban buen cine en la familia? Sí, claro, definitivamente. En mi casa en realidad no se veía, por ejemplo, televisión. Okay. Se veía... Es más, las noticias sobre todo se leían más que verse, porque sobre todo en ese entonces pues no había muchas opciones como de buenos noticieros, ¿no? En México. Se veía, entonces en realidad lo que se veía eran pues programas culturales, ¿no? Mucho programas culturales, muchos conciertos, de música clásica. Yo veía muchos programas de naturaleza, ¿no? Discovery Channel, Animal Planet, National Geographic. En mi casa había 2 tipos de revistas nada más, ¿no? La Proceso, que es una revista mexicana, y el National Geographic, ¿no? Entonces esas eran las revistas que estaban en mi casa y yo crecí leyendo esas revistas. Wow. Y entonces, pues eso, ¿no? Y además, bueno, y veía caricaturas, por supuesto, como todos los niños. Muy bien. Pero ¿Alguna particular que te acuerdes? Uy, sí, muchas. Híjole, pues de todo, ¿no? Desde los Rugrats, ¿no? Sí, La vida moderna de Rocco, los Picapiedras me encantaban, Tom y Jerry, ¿no? Pero bueno, y sí, claro, y mucho cine también, ¿no? Entonces, definitivamente, Bergman era probablemente pues yo creo que el director favorito de mi papá. Entonces yo creo que son las películas que más me impactaron, ¿no? Y más me marcaron cuando yo estaba creciendo. Y además también, pues eso, mi papá siendo director, pues analizábamos las películas juntos y analizábamos a los actores, ¿no? Y me decía, mira el trabajo de Lee Bullman, es impresionante. Y entonces, bueno, wow. ¿No? Sí. Sí, una formación académica impresionante de niña. Sí, pues sí. Totalmente. Bueno, justo lo nombraste hace un rato, sabía que tu papá es un gran maestro de ajedrez, no sabía eso del puesto 4, lo cual se me hace una cosa impresionante, un dato tremendo. ¿Te gustaba el ajedrez? O en ese sentido no le prestabas atención, no te interesaba. Sí, ¿sabes? Y de hecho creo que el otro día mi mamá me contaba, pero ya como que no entramos bien en el tema, pero me decía que en realidad mi papá quedó en 4º lugar porque no me acuerdo qué pasó. Hubo ahí como una discusión que en realidad iba a quedar, creo que en 1er lugar, pero no quiso... Híjole, no me acuerdo, creo que estaban empatados y no me acuerdo qué hubo ahí, pero bueno, sí, no lo sé, pero luego pregunto bien. Ok. Y bueno, del ajedrez, pues no, en realidad ni mi hermana ni yo jugamos ajedrez. Mi papá como que insistía mucho en que jugáramos ajedrez, no tanto porque quisiera que nos fuéramos a convertir en grandes maestras de ajedrez, ni mucho menos, sino más bien como por entrenar la mente, ¿no? Porque exacto. Sí, porque es un gran deporte, es un gran ejercicio para entrenar la mente, y era más eso, ¿no? Era como justamente para que fuera parte de nuestra formación, pero en realidad nunca nos gustó. Yo creo que también estábamos como tan... Pues eso, a veces como cuando insisten tanto en algo, uno lo rechaza sin saber mucho por qué, nada más por llevar la contraria, ¿no? Totalmente. Entonces creo que eso fue lo que pasó. Nos pagaba mi papá
por resolver jugadas. Entonces siempre había un tablero de ajedrez en mi casa y de pronto mi papá decía, ahí hay 20 pesos, ¿no? Y hay una... ¿Quién se los quiere ganar? Sí. Hay 20 pesos. No, entonces hay una jugada ahí esperándote. Si la resuelves, son tuyos, ¿no? Entonces un poco resolvíamos las jugadas a regañadientes, ¿no? Sí. Como que no nos... Aunque lo intentó, pues eso, ¿no? Justo hasta con dinero, en realidad no... Está muy bien. No fue lo nuestro. Está perfecto, pero mira, quiero hacer un paréntesis, porque justo, no sé si sabías, o me imagino que sí, en estos días hay un furor muy grande por una serie que se llama The Queen's Gambit, no sé si la viste. Sí, no la he visto, tengo muchas ganas de verla, y justamente mi papá, antes de fallecer, ese era como uno de sus... pues como de sus sueños, ¿no? Poder hacer una película. Wow. En ese entonces todavía, porque ya falleció hace unos años, no, sí. Las series todavía no despegaban como han despegado en los últimos años. Exacto. Entonces no tenía la idea de hacer una serie, pero sí una película sobre ajedrez, ¿no? Entonces yo creo que le hubiera encantado ver esta serie. Te va a encantar, te lo puedo asegurar, me contarás más adelante si la viste o no. Y antes de meternos en seguir hablando de eso, ahora que me decís esto, ¿algún día vos como productora en un futuro o como directora, quién sabe, o como actriz, te gustaría hacerle ese honor y ese tributo a tu papá de hacer una película del estilo? Sí, podría ser. Aunque sí, también he de confesar que justamente no soy experta, ¿no? O sea, por más que crecí con un gran maestro en mi casa, en realidad, pues yo me enfoqué mucho más en eso, ¿no? En escribir, en actuar. Claro. Entonces, la verdad es que el ajedrez es algo que respeto muchísimo y que creo que mi papá, por ejemplo, hacía una gran labor de dar clases gratuitas en los parques. Wow. Sí, porque sabía lo importante que es como para el desarrollo, ¿no? De todos. Entonces, él insistía mucho en que el ajedrez se debería de dar gratuitamente en las escuelas, etcétera. Entonces, yo creo que pues eso, creo que es algo que es un deporte que tiene que estar mucho más al alcance de todos, pero sí he de confesar que tampoco soy experta. Perdimos el guión. Estudiaste actuación, como dijiste hace un rato, en Nueva York, actuación, teatro. ¿Con qué ilusiones te habías metido en el conservatorio? Digo, por más que venías de familia y ya traías esto arraigado, lo de la actuación, pero ¿con qué ilusiones empezaste? ¿Qué aprendiste en este conservatorio? ¿Y con qué ilusiones saliste una vez que te recibiste, digamos? Bueno, pues claro, luego la gente piensa que uno tiene asegurado, ¿no? Que por ser hija de un director de cine, exacto, la tienes mucho más fácil y que eso seguramente me ha ayudado en mi carrera, ¿no? Y bueno, ahora que además tengo un novio productor desde hace 11 años. Muy bien, muy bien. La gente siempre piensa, ¿no? Que seguramente es por eso, ¿no? Bueno, sí, igual si nos basamos en eso, Sofi, digo, nadie puede hacer nada, siempre todos creen que todos están acomodados de alguna manera, así que la verdad que te entiendo lo que decís, pero digo, claro, sigamos, digamos, ¿no? Porque sí, la gente es muy complicada también. Sí, no, definitivamente. Y cuando entré al conservatorio, bueno, primero hice la audición, obviamente estaba muy nerviosa, fuimos mi papá y yo a Nueva York. Era, digamos, la primera vez que me aventaba a hacer algo que tenía tanto valor para mí y era tan importante. O sea, sí era lo más importante que yo había hecho en mi vida, ¿no? Realmente quería entrar al conservatorio y, bueno, mi papá me ayudó a preparar un par de monólogos. Y pues fui y los hice muerta de los nervios, y bueno, pues cuando terminé los monólogos me di cuenta que las dos personas que estaban en la audición estaban llorando, ¿no? Entonces dije, bueno, pues creo que no me fue tan mal. Y de ahí salimos y bueno, pues paseamos por Nueva York y eso. El resto del día nos habían dicho que nos iban a avisar al día siguiente y en la noche llegamos y había un mensaje en la grabadora del departamento donde estábamos, que me había quedado, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es definitivamente uno de las cosas que más me enorgullecen. Y además fue un proceso increíble, ¿no? Realmente aprendí cosas que, aunque había estudiado teatro toda mi vida en México, que en ese entonces, cuando yo me fui a Nueva York, esa técnica actoral ni siquiera se conocía en México. Entonces, pues sí, realmente me abrió los ojos, y no nada más como actriz, sino como ser humano también, porque creo que lo mejor que podemos hacer es buscar
nuestra independencia y es algo que nos hace madurar muchísimo, ¿no? Entonces el hecho de tener 18 años viviendo sola en Nueva York, con una claridad de lo que quería hacer y de lo que quería lograr, pues eso es algo que también agradezco mucho, esa claridad que no toda la gente la tiene, ¿no? Mucha gente, pues estudia una cosa, estudia otra, no se halla, busca un trabajo, busca otro, y yo agradezco mucho sí tener muy claro como ese camino, y bueno, que obviamente no es un camino fácil. No, para nada. Pues eso, ¿no? Me ha dado como esa determinación. Sí, no, ni hablar, está clarísimo. Cuando saliste de ahí, ¿tenías claro que querías actuar en películas? ¿Te tiraba más el teatro? ¿Qué en ese momento, para dónde te querías ir profesionalmente? Pues tenía pensado quedarme en Nueva York, porque tengo doble nacionalidad, entonces un poco como para aprovechar eso. Claro. Y pues las dos cosas, tanto el cine como el teatro. Pero de pronto me salió una película en México, entonces me regresé, hice la película que se llamaba Calar, que era una película de Disney en español, y de ahí me empezaron a salir cosas y bueno, he estado trabajando principalmente en México, aunque también he filmado en otros países, ¿no? En Canadá, en Bulgaria, ya había filmado en Costa Rica, etcétera, ¿no? Pero sí tenía muy claro y en realidad regresé de Nueva York y desafortunadamente en México tienes que conocer un poco más como el círculo teatral, claro, ¿no? O sea, como el terreno. Sí, y aunque sí lo conocía mucho por mi papá, que también dirigió teatro, y los amigos de mi papá, que son directores, a mí nadie me conocía. Yo los conocía, claro, a ellos, pero ellos no me conocían a mí. Y si no estudiaste teatro en México, de pronto es difícil, ¿no? Que te inviten a colaborar porque la gente suele llamar a sus amigos. Entonces... Está como más cerrado, ¿no? Sí, definitivamente. Y no hay audiciones de teatro en México. Entonces, a menos de que sea como un teatro muy comercial o musicales o cosas así. Pero digamos como para el drama, ¿no? No hay audiciones. Entonces no es algo en donde puedas como realmente llegar y no conocer a nadie y claro, entrar. Entonces me enfoqué mucho más en el cine. Luego empezaron a hacerse series de televisión. Sí. Y bueno, pues empecé a hacer cine, series y también ya he hecho varios montajes, ¿no? Sí, totalmente. Hablando del primero de las películas, porque sí nos vamos a meter también en las series, hiciste muchas películas y tuviste la suerte, creo yo, de rodearte de actores de nivel internacional como Mel Gibson, Christian Slater, Zoe Kravitz, Carrie Ann Moss, etc. ¿Cuáles son, a nivel general, ¿no? como los recuerdos y aprendizajes más importantes que tuviste de actores de este nivel? Uy, claro, muchísimo. Pues me encanta verlos, porque no es lo mismo verlos en la pantalla que ver cómo abordan una escena. Y en especial si tienes la fortuna como de leer el guión y tener como las escenas que ellos están haciendo, ¿no? O que tú vas a hacer con ellos, pues eso es increíble porque realmente ves el proceso, ¿no? Justo detrás de cámara. Ves cómo el actor de algo que está en un papel lo convierte en algo que está vivo. Y eso es algo que a mí me interesaba mucho porque justamente son estos como grandes actores que además, pues eso, ¿no? Tienen técnicas de actuación diferentes a las que en ese entonces se conocían en México, bla, 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 bla. Entonces yo tenía como mucha curiosidad de ver cómo abordan ellos, cuáles son sus técnicas, ¿no? Y no es que vas a ir y les vas a preguntar, oye, claro, ¿qué técnica de actuación usas? Porque, ¿no? Cada quien finalmente además tiene su propia técnica, tú te haces tu propia técnica, pero bueno, me interesaba como mucho ver su trabajo. Entonces no nada más hacía mis escenas con ellos o cuando tengo la oportunidad de trabajar con actores con los que admiro en general, trato de no nada más hacer mis escenas, sino de también ver su trabajo, ¿no? De ver otras escenas que ellos tienen con otros actores. Por ejemplo, de Mel Gibson en la película del Gringo, de Get the Gringo, me sorprendió mucho, por ejemplo, ver lo bajito que hablaba, ¿no? O sea, cómo casi sus diálogos eran susurrados, ¿no? Wow. Y como que me llamó mucho la atención y dices, claro, pues es que finalmente es cine, la cámara está tan cerca y tienes un micrófono, no tiene nada que ver con el teatro, te tienen que escuchar 200 espectadores, ¿no? Entonces, pues son pequeños detalles así que uno se va robando y vas entendiendo como las sutilezas del cine, de las cuales mi papá pues siempre me había hablado, ¿no? Pero no las habías experimentado de esta manera. Sí, no, y aunque de pronto sí iba al set y veía a mi papá trabajar con sus actores, en realidad sí, pero no tanto, porque finalmente yo siempre estaba en la escuela, entonces no
no tenía como tan, aunque sí crecí en el set, pues iba en la tarde, ¿no? Y eso, ¿no? Y de pronto es complicado, no puedes estar en los sets porque estás haciendo ruido, y más si eres niño. O sea, me acuerdo que una vez mi papá estaba filmando una película, yo me moría de ganas de ir a ver y fui a ver, y de pronto estaban en media escena y yo no sé qué tiré y arruiné la toma. Entonces, pues sí, no es lo mismo que tú ya estés contratado en una película y que puedas tener como el privilegio de ver trabajar a tus compañeros actores, ¿no? Totalmente. Y te hago una pregunta, digo, sin dar nombres, si es que existe esto que te voy a decir, o si querés, sí. ¿Te desilusionó alguno de estos ídolos en algún momento el set de la filmación, o siempre tuviste buenas experiencias? A ver, estoy pensando quién pudo haber sido, si ha habido alguien que me haya desilusionado. Pues creo porque la realidad es que más allá que vos llegás como una como una actriz más, uno tiene esa cosa de idolatrar obviamente a estos personajes, a estos actores, y a veces se puede llevar un chasco, un fiasco, o no, o al revés. Claro, afortunadamente no me ha sucedido con nadie con quien haya trabajado, todos han sido bastante generosos. Más bien me ha sucedido, yo la verdad es que trato de pues eso, ¿no? De tratar a todo el mundo igual. Claro. Y de no porque es un actor que admiro, no voy a claro, ¿no? Pero me pasó una vez con una actriz que ya es bastante mayor, ¿no? De edad. Okay. Y que hizo una película que me gustó muchísimo, una película mexicana, y a mí me invitaron a ver una pequeña proyección, ¿no? Me invitó la directora. Sí. Y fui a ver la proyección y me conmovió muchísimo la película, y a la salida de la película, saliendo de la sala, vi a la actriz que venía saliendo del baño, y esta viejita encantadora en el personaje de la película, y me le acerqué, y yo, que la verdad es que nunca hago eso con nadie, me atreví a acercarme y le dije que qué barbaridad, que me había gustado muchísimo su trabajo, ¿no? Que gracias. Y todavía ni siquiera podía yo como terminar mi oración, sí, cuando me interrumpió y me dijo así de, gracias, con permiso. ¡No! No te puedo creer. Sí, no, me quedé helada. No lo podía creer. Pero bueno, ese tipo de ahí en más no fuiste a decirle nada más a nadie. Nunca más. Y este tipo de experiencias incluso sirven porque, claro, bueno, como actores somos esponjas y todo en esta vida nos sirve. Nuestro trabajo es absorber la condición humana, ¿no? Absorber los comportamientos de las personas. Entonces, en ese sentido, me sirve de las dos maneras. Me sirve como para ver cómo alguien puede ser tan, déspota y grosero. Sí. Y también cómo se siente que de pronto te humillen cuando algo te hace tanta ilusión, y cómo en un segundo alguien te puede destrozar esa ilusión y esa admiración. Y además también, como actriz, pues aprender a nunca hacerle eso a nadie, ¿no? Porque a la gente realmente le es difícil acercarse muchas veces a los actores para decirles, sí, oye, me gusta mucho tu trabajo, ¿no? Y pues es algo que tenemos que agradecer muchísimo, y pues eso, ¿no? ¿Por qué vas a humillar a alguien, no? Te entiendo perfecto. Sofi, trabajaste también, bueno, más en el plano latinoamericano, con directores también talentosos como Manolo Caro, Patricia Arriaga, bueno, Fernando Robsar, una lista interminable de gente maravillosa. Pero más allá de que seguro que de todos también aprendiste cosas diferentes, ¿cuáles son las diferencias, o en su momento, no sé si ahora también existen, que notás en la manera de trabajar de los gringos y los latinos, si es que hay estas diferencias? Claro, yo creo que definitivamente las hay, aunque se están empezando a acercar muchísimo, ¿no? Ok. Era muy claro antes cómo los directores tenían todo, digamos, como cargaban toda la película y tenían como la última palabra y tenían como todo el poder en los sets, ¿no? Y aunque esto sigue siendo así, y yo creo que debe de ser así siempre, o sea, el director finalmente es el que lleva y carga la película, y es el que tiene la última palabra. Hay algo que sí tienen los americanos, que es una colaboración con los actores, ¿no? O sea, sí es más un trabajo en equipo. En Estados Unidos se espera, de hecho, que el actor llegue ya con todo absolutamente preparado y traiga ya su propuesta, la propuesta del personaje, la propuesta de cómo va a abordar la escena.
que el actor sepa perfectamente bien qué está sucediendo en la escena, qué quiere su personaje, todo, ¿no? Y el director únicamente tiene una discusión, digamos, con los actores, deja que vean, digamos, observa su trabajo, deja que hagan la escena y en base a eso hace ajustes, ¿no? Y claro que el director tiene la última palabra, pero deja que los actores propongan y eso yo creo que es algo valiosísimo. Y en México no era así, yo creo que en Latinoamérica en general no era así y ahora últimamente ya empieza a ser así, ¿no? Entonces también creo que viene de una ola de directores pues más jóvenes, claro, ¿no? Que han estudiado en diferentes partes o que han leído mucho, pues sobre todo como de cómo dirigir realismo, ¿no? Claro. Cómo dirigir cine. Y es ahí donde cambia un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo teatro, tienes meses de ensayos. Entonces, un director te puede decir, quiero que te pares aquí y que aquí camines 2 pasos y te sientes y levantas la mano y te puede dar indicaciones muy precisas porque como actor tienes meses para que esas indicaciones tan precisas se vuelvan naturales y se vuelvan orgánicas y que tú encuentres tu propia justificación para todos esos movimientos y todas esas acciones que estás haciendo, ¿no? Y tienes tiempo de procesar, pero el problema es que en el cine no tienes tiempo. Entonces lo peor que le puedes hacer a un actor en cine es darle indicaciones extremadamente precisas, a menos de que sea un momento muy preciso que se necesita tener en cámara, donde sí realmente tiene que estar todo medido y así. Por lo general, sobre todo cuando son escenas entre 2 personajes, lo peor que puedes hacer, en mi opinión, es hacer que los actores estén llenos de indicaciones específicas y de cosas que hacer si no tienes el tiempo de ensayarlo. Si tienes el tiempo de ensayarlo y tienes acceso al set con anticipación y bla, 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 perfecto. Pero por lo regular llegamos nosotros al set de cine, nunca hemos estado ahí, se ensayan las escenas 1, 2, 5 veces a lo mucho y se filman. Entonces, un actor se tiene que sentir cómodo y debe tener esa libertad para desplazarse y moverse y hacer lo que en ese momento sienta que tiene que hacer. Tiene que seguir sus impulsos y confiar en sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es muy importante que los directores valoren a sus actores y confíen mucho en ellos y los dejen aportar y proponer y que sea realmente este trabajo en equipo, ¿no? Entonces es algo que definitivamente muchos de los directores con los que he trabajado hacen. Puedo decir que es como un nuevo método de trabajo y es increíble porque realmente como actor, pues entonces se vuelve mucho más divertido y un proceso mucho más creativo y realmente te sientes útil, ¿no? Porque a mí me ha pasado con directores que no trabajan de esa manera, que yo digo, bueno, pues entonces hazlo tú. Claro. Porque yo no tengo nada que aportar aquí, ¿no? Yo no soy un títere, ¿no? Exacto. Yo soy un actor que piensa y siente y que ha estudiado también al personaje muchísimo, ¿no? O sea, un actor debe conocer más al personaje que el director, por supuesto, ¿no? Entonces, claro que todo lo que dice el director es la última palabra y se debe de hacer, pero es muy importante que el director permita que los actores propongan y que en base a eso corrija y ajuste lo que crea que es necesario. Qué interesante. La verdad que se me hace un tema súper interesante para expandirse mucho más y hablar mucho más, porque digo, uno a la larga se queda del otro lado con lo que ve finalmente en una película de 1:30, 2 horas, lo que sea, pero bueno, más allá en el fondo hay todo este mundo que se me hace súper interesante. Y pasemos a la tele, ¿no? Que digamos es como el primo cercano del cine y sobre todo en estos años ya casi es el hermano, por todo lo que está creciendo. Hiciste mucha televisión, muchas series, entre ellas estuviste, bueno, en La Brillante Señora Ávila de HBO, en Club de Cuervos, que fue la primera serie original mexicana de Netflix, Aquí en la Tierra para Fox Premium. ¿Sentís, Sofía, que sobre todo hoy en día que las series tienen mucha más exposición por todos los servicios de streaming que hay, y además estás en el momento en que sale una serie, ya estás por lo menos en 200 países, ¿sentís que tu trabajo se visualiza mucho más que en el cine hoy en día?
Claro, sí. Bueno, la verdad es que yo creo que yo y muchos actores estamos bastante agradecidos en ese sentido con la televisión, Claro. la cual anteriormente he de confesar que pues un poco odiábamos, ¿no? Claro, sí, creo que era en general así. Sí, o sea, hacer televisión era muy mal visto como actor. Porque no había buena televisión. Entonces había grandes actores que tenían que hacer televisión para sobrevivir porque se hacían muy pocas películas, pero realmente no era algo de lo que estuvieran orgullosos, ¿no? Y de pronto en Estados Unidos y en Europa y en otros países se empezaron a hacer series. Y bueno, aquí un poco estábamos esperando, ¿no? En Latinoamérica esperábamos en qué momento vamos a poder nosotros hacer series que tengan el nivel de producción del cine, ¿no? Porque eso era lo que empezó a pasar. Decías, ¿cómo es posible que hayan hecho una serie, ¿no? de 12 episodios, de 13 episodios y se vea como cine, ¿no? Entonces era un poco el sueño de toda la industria cinematográfica. Porque además también lo que tienen las series pues es esa posibilidad de contar historias más largas y de ver un arco mucho más amplio de los personajes. Entonces, pues sí, creo que todos estábamos esperándolas. Yo en lo personal justamente me gradué en un punto en el que todavía no había series, pero en el que yo decía, es que tienen que llegar, tienen que empezar ya, ¿no? Entonces, fui muy paciente. La primera serie que hice fue Los Minondo, que es una serie histórica del Canal 11, que es el canal cultural en México. Ajá. Y era una producción muy pequeñita, con un presupuesto muy pequeñito, pero estaba muy bien escrita, estaba filmada en cine, ¿no? Y bueno, pues he sido muy paciente. Nunca quise hacer telenovelas ni nada de eso. Y he sido muy paciente y la gente me decía, no, es que si no haces telenovelas, pues nadie realmente te va a conocer, nadie va a irte a ver al cine para ver tus películas. Y yo, pues eso, ¿no? Fui muy paciente y muy insistente en el que pues me rehusaba, ¿no? En decir que me rehusaba a hacer pues eso, ¿no? Televisión con la que yo no estuviera de acuerdo, que además que fuera en contra de mis principios, porque la televisión que se hacía pues era, ¿no? O sea, realmente de otra calidad, digamos. Sí, ¿no? Y no solo de otra calidad, sino que además también las historias que se contaban, pues eran historias que prolongaban pues estereotipos y maneras muy, ¿no? Conservadoras de pensar y en fin, ¿no? Entonces, pues eso, creo que esperé y creo que valió la pena la espera. Y afortunadamente, bueno, también me aseguré de estar en todas las series que se hacían en México porque era mi única oportunidad, ¿no? Entonces, o sea, sea como sea, tengo que estar en esta serie, luego tengo que estar en esta otra serie, ¿no? Y bueno, pues sí, definitivamente las series ahora nos dan una exposición increíble, ¿no? Con la llegada de Netflix a México, ¿no? Con pues eso, ¿no? La fortuna de haber estado en la primera serie de Netflix en español, pues sí puedo decir que definitivamente, pues eso, ¿no? Han generado toda una industria y todas estas plataformas están llegando a Latinoamérica y no están tratando como de contar historias que no sean latinoamericanas. Al contrario, nos están dando una plataforma para que nosotros podamos contar nuestras historias y se vean en todo el mundo. Estoy 100% de acuerdo, totalmente. Perdimos el guión. Bueno, contame de Locas por el Cambio, Sofil. Es la primera película mexicana de Amazon Prime Video. ¿Se siente una presión extra? Porque, como te decía antes, de las series y plataformas de streaming, de alguna manera, con esta película también vas a tener una exposición impresionante, sobre todo en estos días. ¿Se siente una presión extra? ¿Y qué onda con Locas por el Cambio? Sí, yo creo que la presión para mí viene porque es una comedia. Entonces, a ver, me interesa mucho esto que acabas de decir porque sí tengo muy claro, estando en este medio ya hace 5 años que tenemos este medio, sobre todo con fuerte base en México, y uno de los mayores temas siempre de la gente es la frase otra comedia mexicana más. Sí, definitivamente. Yo en mi carrera me he enfocado más en hacer drama. De hecho, en el conservatorio siempre escogía obras de teatro que fueran dramáticas, ¿no? Y cuando digo drama, de pronto la gente piensa en el melodrama y bueno, siempre me gusta aclarar que no, ¿no? Que el drama es el realismo. Sí. Y entonces es algo en lo que me he enfocado. En realidad es a mí lo que más me apasiona porque me parece que es un trabajo muy minucioso el que se tiene que hacer. Hay que entender mucho la psicología de los personajes. Es un trabajo muy contenido.
muy demandante emocionalmente. Y bueno, pues, pero también al mismo tiempo es un trabajo agotador, ¿no? Entonces, cuando de pronto llegan estas comedias, cuando se me presenta la oportunidad de hacer estas comedias, al principio la verdad es que con Club de Cuervos yo he de confesar que yo le decía al director, a Gary Alasraqui y al actor, a Luis Gerardo Méndez, les decía, es que yo no sé hacer comedia, ¿no? Y se reían y me decían, estás loca, claro que lo puedes hacer, y yo, es que no es lo mío, o sea, yo no sé ser chistosa, yo no sé, ¿no? Y bueno, me empujaron muchísimo, yo los considero mis padrinos de la comedia. Y es que es muy difícil, no es fácil hacer reír a la gente justamente. Claro, pues mira, es que creo que justamente uno tiene que despreocuparse, ¿no? O sea, tienes que decir, bueno, yo no sé si esto va a ser chistoso o no. Ponerse simplemente pues en los zapatos de tu personaje y sobre todo cuando es una comedia en la que todo lo malo le sucede al personaje, pues yo lo abordo justamente también desde un punto de vista muy real, ¿no? Que tengo un gran amigo que es un gran escritor y que justamente vio el tráiler de Locas por el Cambio y me decía, es que me encanta porque lo abordaste desde un punto de vista realista, o sea, realmente sí le está sucediendo al personaje y eso hace que se vuelva pues todavía más divertido, porque el personaje no está pretendiendo sufrir, está sufriendo, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido el drama me ha ayudado, pero definitivamente lo que más me pone nerviosa es que, pues eso, que sí, que se hacen muchas comedias en México, pero creo que, y bueno, eso, que se hacen muchas comedias y que además pues yo no sé qué tan chistosa realmente voy a hacer, porque con el drama uno no se tiene que preocupar por eso, ¿no? O sea, con el drama uno hace su trabajo y las historias se cuentan y es lo que estás retratando la vida misma y ya, no necesitas realmente preocuparte por el efecto que vas a generar en el espectador. Y con la comedia hay más... Sí te preocupas de que se terminen divirtiendo o riendo, ¿no? Sí preocupa, pero no te debe de preocupar, ¿no? Entonces sí me preocupa, pero cuando uno lo está haciendo, pues eso, te tienes que despreocupar y hacerlo y divertirte y disfrutarlo y bueno, pues eso, es muy gratificante también hacer este tipo de comedias porque son muy liberadoras, muy divertidas, es jugar... y pues eso, vamos a ver cómo reacciona la gente. Muy bien, y puntualmente, ¿qué es lo que más te gustó para querer formar parte de este proyecto? Me gustó mucho hacer a 2 personajes, que tenía poco que lo había hecho con Noche de Reyes de Shakespeare, cuando montamos la obra hace poco, pero digamos, me gustó mucho, pues eso, como el hacer a 2 personajes que fueran tan diferentes uno del otro y sobre todo que se tuvieran que poner en los zapatos la una de la otra, que yo creo que es algo que nos hace mucha falta en Latinoamérica. Desafortunadamente nuestros países están muy divididos, nuestras clases sociales están muy divididas y pues solemos vivir como en nuestra propia burbuja, ¿no? No nos, aunque sí convivimos unos con otros, realmente no hay una empatía y un interés y una preocupación por los demás. Entonces, eso es algo que me atrajo mucho de la película, decir, bueno, en un país tan dividido como México, veamos qué pasa si cambiamos a estos 2 personajes femeninos de papel, ¿no? O sea, ¿qué pasa si una se va a vivir al mundo de la otra y la otra? O sea, me parece una propuesta muy divertida y que si bien se han hecho películas de cambio de cuerpo antes, ¿no? En Estados Unidos y así, pues en realidad nunca hemos visto una película así y creo que justamente por la sociedad en la que vivimos creo que nos hace mucha falta y es una película que provoca pues eso, ¿no? Pensar y pues sí, como ponernos en los zapatos del otro y generar pues esa empatía, ¿no? Totalmente, Sofi. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser actriz? ¿Qué será? Lo mejor de ser actriz es lo divertido que es, que no se siente como un trabajo, que todos los días haces algo diferente, a menos de que estés ensayando una obra de teatro y se repite muchas veces, pero aún así es diferente. Claro.
que tienes la posibilidad de transformarte y de vivir otras vidas y otras experiencias y ser otras personas. La gran ventaja es que yo siento que no tuve que elegir una carrera. Elegí la carrera que incluye a todas las carreras, ¿no? Y cada oportunidad y cada proyecto es una oportunidad de convertirme en alguien más y de investigar y de aprender de los demás, ¿no? Esas yo creo que son las ventajas. Las desventajas son la cantidad de horas que trabajamos. La gente piensa que el cine es muy glamuroso y las series también, y no son nada glamurosas. Trabajamos entre por lo menos 12 horas al día, pero suelen ser 14, 16, 18. Dormimos muy poco, no tenemos horarios, entonces pues un día entras a trabajar a las 5 de la mañana, pero otro día entras a trabajar a las 9 de la noche y terminas a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces son horarios muy, muy, muy pesados. Y luego además también están todas las escenas en las que, híjole, que de pronto uno dice, ¿qué hago aquí cuando podría estar en mi casa, cómodo, en pijama, calientito, ¿no? Trabajar desde mi casa si tienes la fortuna, ¿no? Y de repente hay escenas en donde, pues, híjole, me ha tocado de todo, ¿no? Me ha tocado como en Locas por el Cambio, que tengo varias escenas en donde no son escenas de noche, en donde está lloviendo, yo estoy en un vestidito, muerta de frío, y claro, eso que son 2 minutos en la película, pues para nosotros fueron días, ¿no? Días de noches de yo estar muerta de frío, empapada, en un vestidito, ¿no? Y pues como eso me ha pasado mucho, me ha pasado que, híjole, que me metan a un pozo como de lodo, ¿no? Como de arena y agua. Me ha tocado tener que correr por un lugar abandonado, lleno como de aparatos electrónicos oxidados. O sea, me ha tocado hacer como unas cosas que dices, ¿en qué momento me presté esto? ¿Qué necesidad? Sí. ¿Por qué? Tal cual. Sí. Pero está buenísimo. Sofi, bueno, tu otro costado, lo habíamos dicho al principio, y que me interesa mucho también hablar de esto y que la gente también lo conozca, ¿no? Sos activista climática, también por los derechos de los animales. Contame primero a grandes rasgos de dónde vino esta pasión y cuál es la meta que tenés realmente con esta parte tuya. Pues yo creo que esa pasión viene como de la sensibilidad que tenía mi papá y que tiene mi mamá, y ese respeto. Incluso mi abuela materna también, por ejemplo, pues son personas que son muy contemplativas y muy, pues sí, como muy analíticas, y que valoran muchísimo la naturaleza, ¿no? Y a los animales, y me enseñaron desde muy chica la importancia del respeto a los animales y de ayudar a animales necesitados, y la belleza también, ¿no? de la naturaleza, el siempre estar observando pues todo, ¿no? O sea, la naturaleza en general. Entonces creo que hay una sensibilidad ahí que me enseñaron, pero también creo que todos nacemos con esto, y más bien nos enseñan a ignorarlo, a tratarlo como una debilidad. Nos enseñan a que los animales son objetos, ¿no? Por más que nos enseñan que hay que respetar a las mascotas, nos enseñan que por ejemplo, los animales de granja son objetos que están para nosotros, que para eso existen, ¿no? Para los humanos, y nos enseñan como toda una serie de conceptos, pues que incluso yo, que siempre he considerado que amo a los animales, me tardé muchísimos años en darme cuenta y en romper todas estas ideas que la sociedad nos enseña y que de pronto dejamos completamente de cuestionar, ¿no? Entonces, pues de pronto, unos años después de haberme graduado de la carrera, me empecé a dar cuenta de que mis acciones tenían un impacto en la naturaleza y en los animales y en los demás, y empecé a investigar y a cuestionarme y a informarme sobre de dónde venía sobre todo mi comida y cuáles son los impactos que uno como ser humano
puede ocasionar al planeta y cómo se pueden reducir, ¿no? Totalmente. ¿Crees, Sofi, que a esta altura, con respecto al clima y la matanza de animales, todavía podemos cambiar algo? ¿Sentís que ahora hay más información que hace 15, 20, 30 y bueno, ni hablar más atrás, para que de a poco también las nuevas generaciones hagan un cambio? Digamos que desde mediados de 1960 los humanos han estado consumiendo el doble de productos de derivado animal, ¿no? Lo cual pues está afectando muchísimo, ¿no? Ha habido una reducción tremenda por ejemplo, de especies, ¿no? Ha habido... Estamos viendo muchísimas enfermedades, estamos viendo justamente pandemias, virus, etcétera, ¿no? Todo eso no es nada más porque es casualidad, ¿no? Todo eso viene de lo que estamos haciendo, de lo que le estamos haciendo al planeta y de nuestro estilo de vida como tan irresponsable y tan poco consciente. Entonces, sí, definitivamente ya hay mucha información, lo cual es una gran ventaja, pero tenemos que estar dispuestos a informarnos, porque, y lo mismo sucede, por ejemplo, con el racismo, ¿no? O sea, ahí está la información, pero si uno no se toma el tiempo como de ponerse a leer y aprender y a estudiar, ¿no? ¿Qué es el racismo y de dónde viene? Pues entonces uno nunca va a ser una mejor persona, ¿no? Y lo mismo sucede con el cambio climático y con los animales, ¿no? Creo que es muy importante tomar esa iniciativa de realmente entender cómo están impactando nuestras acciones, ¿no? Y está comprobado que, por ejemplo, la agricultura animal pues es la causa número 1 de deforestación, de zonas muertas en el océano, de extinción de especies, de contaminación del agua, y también se dice que es la principal causa de cambio climático porque es la principal generadora de gases de efecto invernadero. La agricultura animal genera el 51% de los gases de efecto invernadero. Entonces, pues definitivamente ahí está. O sea, dicen que incluso si redujéramos las emisiones de los combustibles fósiles, no sería suficiente para frenar el cambio climático, ¿no? Entonces, tendríamos que todos cambiar nuestra dieta y cambiar nuestra alimentación, y es de ahí de donde viene pues la idea del veganismo, ¿no? Que está comprobado que es lo mejor que una persona puede hacer para reducir su huella. Incluso la huella de carbono se reduce un 70% cuando uno es vegano. Entonces, pues eso, ¿no? La gente siempre trata como de debatir el veganismo y de no, pues es que hay argumentos en contra y a favor y todo. Y la realidad es que si empiezas a enfocarte como en la ciencia, y no solo en la ciencia, sino en la ética, no existe un solo argumento en contra del veganismo que sea válido, ¿no? Entonces yo me burlaba de los veganos, por ejemplo, ¿no? Y hay que aprender a escuchar, y hay que informarse, y hay que decir, bueno, pues ahí está, son hechos, ¿no? Esta información no es una opinión, ¿no? Ahí está toda la ciencia diciéndonos cuáles son nuestros impactos, y pues es urgente que hagamos algo. Y hay que animarse al cambio, ¿no? Definitivamente, sí. Además, pues es muy fácil. O sea, además, o sea, ¿por qué no seríamos veganos si yo sigo comiendo delicioso? Claro. Hay muchísimas alternativas ya de alimentos veganos. Las plantas tienen proteína. O sea, no existe un solo motivo por el cual no. Y además, pues estamos frenando la crueldad y la tortura animal, y frenando el cambio climático. Y además mejorando nuestra salud, porque está comprobado que los veganos viven más y están mucho más sanos. No, te aplaudo por esta decisión, y qué bueno que vos, que tenés una voz fuerte, digamos, como figura pública, etcétera, que también lo puedas estar todo el tiempo también mostrando, ¿no? No obligando, sino mostrando. Claro, sí, de pronto la gente se lo toma muy personal, ¿no? Y es como, no, pero es que tú no me puedes decir qué comer, es mi decisión. Y bueno, yo siempre les digo, bueno, ¿será que realmente es tu decisión? O sea, puede ser una decisión personal cuando hay una víctima involucrada, ¿no? O sea, creo que no. Sí, es un tema súper profundo y súper interesante. Sofi, te voy a hacer unas preguntas que me las podés responder. Son preguntas rápidas, desde el lado personal o del lado profesional, como mejor te quede, así que sentite libre. Gracias. ¿Cuál consideras hasta el momento tu más grande logro? Yo creo que el saber decir que no. El saber decir que no a los proyectos que podrían parecer atractivos económicamente, o
en cuanto a, como a popularidad, pero que realmente no van con mis principios y con los que no me identifico y que no siento que están aportando nada a la sociedad. Y creo que eso, ¿no? Yo creo que el saber decir que no y tener como esa fuerza, ¿no? Como para no corromper lo que a uno le importa. Totalmente. ¿Qué talento, Sofi, que no tenés, te gustaría tener? Cantar. Es el 90% de las personas entrevistadas me dicen el mismo. Son todos cantantes frustrados. Sí, no. Y mira, la verdad es que yo ya esto lo tengo muy asumido, ya estoy muy resignada, entonces tampoco me pesa, porque ya digo, bueno, pues eso no se me da, no es lo mío, pero hay muchas otras cosas que sí. Claro, totalmente. ¿Qué te criticarías a vos misma? Yo creo que el de ser desordenada, que se me hace, que siempre se me hace tarde, como lo caótica que soy, porque no, y además no es una falta de interés ni de responsabilidad, es simplemente, yo creo que soy un poco como adicta a la adrenalina. Está bien. Sí. ¿Hay alguna decisión muy importante que tomaste en tu vida y que te arrepentís? Y lo mismo, ¿no? Ya sea profesionalmente o personalmente. Ay, estoy pensando. Pues afortunadamente no hay como algo en específico que realmente me pese. Okay. Yo creo que pasar más tiempo con la gente que quieres, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que más nos pueden llegar a pesar en la vida, y que pues eso, que no somos eternos y que hay que aprovecharnos y querernos, lo cual pues ahorita durante la pandemia es muy difícil y muy triste, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, pero eso también fue, creo que un buen momento, ahora que lo decís, de reflexionar sobre ese tema para cuando ojalá todo se restablezca un poquito, tomar en cuenta eso, ¿no? Sí, yo creo que nos vamos a valorar mucho más. Sí. Sofi, ¿qué te sorprende en la vida todavía? La crueldad. Wow. Sí, la crueldad de la que puede ser capaz el ser humano. Wow, qué fuerte. Si pudieses cambiar algo en tu carrera, ¿cambiarías algo? Yo creo que haría más cine enfocado en mujeres, lo muy cual bien. No es una cosa que no haga porque no quiero, sino porque no existe, o sea, porque es muy poco el cine que realmente se enfoca en contar historias de mujeres, ¿no? Entonces yo creo que pelearía más por eso y bueno, pues sigo peleando, pero me hubiera encantado haberlo hecho antes, haber tenido acceso a más de estas historias. Pero todavía tenés muchísimo tiempo y carrera por delante, así que creo que lo vas a lograr tranquilamente. Gracias. Por último, antes de hacerte la última pregunta, si pudieses darle un solo consejo, porque este es un programa también que escuchan muchos chicos para aprender, sobre todo de ustedes. Si le tuvieras que dar un consejo a alguien para que quiera seguir tus pasos, ¿cuál sería? Estudiar mucho. No todos los actores estudian y hay grandes actores que no estudiaron, pero yo creo que siempre te va a servir, o sea, siempre te va a hacer mejor actor todavía, no importa si ya eres muy bueno, te va a ayudar más. En general, yo creo que el estudiar en general en la vida, hagas lo que hagas, y el tener más conocimiento, ¿no? Y eso, y también el ser bastante autodidactas, ¿no? Yo es algo que disfruto mucho, o sea, siempre estar aprendiendo, siempre estar leyendo, siempre estar, ¿qué puedo aprender ahora? Y hay muchísima información disponible en internet, que está gratuita, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que estudiar. Muy bien. Sofi, te voy a hacer la última pregunta, no te asustes, es la más difícil de todas, porque me tenés que decir 2 películas y 2 series que todo el mundo debería ver. Quizás no es tan difícil, no sé. Bueno, a ver, de series, yo creo que The Handmaid's Tale. Muy bien. Una y otra. ¿Cuál será? Híjole, es que hay tantas. Sí, yo sé. Pero bueno, alguna que en estos días quizás estés disfrutando o disfrutaste hace muy poco. Ay, ¿cuál será? Yo creo que Succession. Bueno, sí, estás hablando de una joya, totalmente. Estamos todos esperando la nueva temporada. Sí. Muy bien. ¿Y películas? Y películas,
Pues yo creo que eso, justamente las películas de Bergman, que quien no las haya visto las tiene que ver. ¿Y algunas en puntual que decís, estas sí o sí? Híjole, pues son muchas. Yo creo que Fanny y Alexander. Bien. O Persona, yo creo que más bien Persona. Ok. Y... ¿cómo se llama esta película? De Pavel Pawlikowski. No Ida, sino la otra, Cold War. Ah, bueno, sí. Sí, Guerra Fría de Pavel Pawlikowski. Guerra Fría, tal cual, una de las últimas joyitas del cine. Es una maravilla. Muy bien. Sofi, qué placer, en serio, escucharte, hablar de tu carrera, de tu vida, las cosas que nos contaste, bueno, todo esto del activismo. Ojalá tengamos más tiempo más adelante, ojalá en algún momento también sea ya presencial, porque la verdad que disfruté muchísimo esta charla y seguramente también nuestros oyentes. Yo también, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues un gusto platicar contigo y muchísimas gracias por la entrevista. Por favor, Sofi, te mando un abrazo enorme. Igualmente, muchas gracias. Gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.